Primero, bienvenidos a todos y todas. Yo soy Carlos Calero, responsable de nuevos negocios de Vodafone Business. Y primero quería daros las gracias por acompañarnos en este nuevo webinar tan especial. Somos más de 200 personas en este webinar conectadas en estos momentos. Había más de 400 inscritos, supongo que irá creciendo el número. Esto demuestra el gran interés en el tema que vamos a tratar hoy, que es la nueva normativa de fichaje digital, de factura digital, que entra en vigor el día 1 de enero, ¿vale? Durante esta sesión vamos a ver una serie de temas. Comparto la presentación para que tengáis el índice, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es qué exige la normativa y cómo impacta a la hora de emitir y de recibir facturas. Vamos a escuchar la visión de un experto, de Joaquín Maroto, ¿vale? Subdirector adjunto de la técnica de la agencia tributaria, ¿vale? Este nos va a explicar todos los puntos importantes de esta normativa y nos va a resolver nuestras dudas. Además, vamos a descubrir cómo Billing, ¿vale?, de la solución de Vodafone, cumple con todos estos requisitos, los requisitos legales, y aparte nos aporta un valor añadido para la gestión de la facturación en nuestro negocio. Es una oportunidad este webinar para anticiparse al cambio, entender qué obligaciones tenemos y conocer qué herramientas facilitan nuestra adaptación y nuestra transición a esa factura digital. Es un tema que está generando ya de la propia convocatoria varias dudas, entonces tenéis abierto en la parte de abajo la parte de preguntas y respuestas, en la que podéis ir escribiendo vuestras dudas y al final vamos a intentar responder a todas las preguntas y todas las dudas que tengáis. Así que gracias por estar y comenzamos. Joaquín, vamos a comenzar con la parte normativa. Tenemos la gran suerte de tenerte aquí como un experto en la materia y yo mi primera pregunta que te quiero lanzar es si nos puedes explicar en qué consiste este reglamento Verifacture y qué implicaciones tienes para las pymes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Vodafone ya te insisten por la invitación, porque para la agencia tributaria transmitir y difundir correctamente esta normativa es muy importante, porque no es una normativa, digamos, tributaria cualquiera al uso, sino que afecta de lleno a un proceso que es muy importante para las empresas, ¿no? Que es la facturación, ¿no? Y por tanto, conocer el reglamento que regula los requisitos de los sistemas informáticos de facturación, pues es tan relevante, ¿no? Pero junto con este mensaje de la importancia, ¿no?, y de estar al tanto de esta normativa, pues también transmitir un mensaje de calma, ¿no?, de tranquilidad, porque la práctica totalidad de esta normativa la han tenido que incorporar o que cumplir las empresas desarrolladoras de software, no el contribuyente. El contribuyente no va a tener que hacer nada o prácticamente nada y podrá seguir funcionando como siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante estar al tanto de la normativa, pero siendo conscientes de que no hay mucho que hacer, más allá de pues, saber que entra en vigor y ya está, ¿no? Pero también es importante, y para la siguiente diapositiva lo recojo, distinguir lo que cuando estamos hablando del reglamento de los SIC, que se conoce coloquialmente como reglamento de Verifactu, distinguirlo de lo que es factura electrónica. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? El reglamento de Verifactu afecta al software de facturación y son requisitos que veremos que debe cumplir el software y digamos que factura electrónica es el resultado, ¿no? Lo que conseguimos con ese software, ¿no? Y como os digo, son normativas distintas. Verifauto es una normativa que nace del Ministerio de Hacienda y tiene un objetivo de lucha contra el fraude. Lo que quiere la norma es impedir que en España haya softwares de doble uso, ¿vale? El software habitualmente se conoce como de contabilidad A, contabilidad B, ¿no? Una facturación A y una facturación B, pero no solamente eso, sino cualquier software que permita al usuario alterar de cualquier manera el registro de facturación, poniendo importes distintos, conceptos distintos, tipos de IVA distintos, una vez se ha sacado la factura, ¿no? Se ha obtenido la factura. Mientras que la normativa de factura electrónica es una normativa del Ministerio de Economía, no de Hacienda, que tiene un objetivo de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, porque junto con la factura electrónica pues habrá un mensaje de estados de pago de factura y de los plazos de pago y con el objetivo pues de luchar contra la morosidad en estas operaciones, ¿no? Por tanto, son objetivos distintos y organismos distintos. Al mismo tiempo, la norma es completamente distinta, ya os digo, la de Reglamento de Verifato está plenamente desarrollada, publicada en el Boletín Oficial del Estado, mientras que factura electrónica aún no ha entrado en vigor, aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el reglamento y la orden ministerial que se van a utilizar, por lo tanto, aún quedan pasos normativos para que factura electrónica entre en vigor. Cambian también el ámbito subjetivo, porque en Verifato estamos pensando en pymes, lo veremos a continuación. En Verifato estamos siempre hablando de empresas con un volumen de negocios inferior a 6 millones de euros. Cuando están por encima están incluidas en el SII, en suministro inmediato de información, y cuando estamos por debajo es cuando afecta este reglamento. Mientras que factura electrónica afectará a todo el mundo. Es verdad que se establecerá de manera escalonada la entrada en vigor
empezando primero grandes empresas con volumen superior a 8 millones de euros, pero afectará a todos los contribuyentes, empresarios y profesionales. También cambia el ámbito objetivo, porque el reglamento Verifato afecta a toda la facturación de una empresa B2G, B2B, B2C, completas, simplificadas, ¿no? Que son los famosos tickets. Mientras que factura electrónica, estamos hablando de facturas B2B, nacionales y completas o simplificadas cualificadas, que son aquellas que tienen destinatario. También el ámbito espacial, Verifato excluye el territorio foral. Sabéis que en País Vasco podéis saber que está Ticketbuy, que es un sistema muy parecido, y en Navarra están desarrollando también uno similar. Y en el caso de la factura electrónica afectará todo el territorio nacional, habrá alguna salvedad foral, pero afectará todo el territorio nacional. Y ya por último, plazos. Plazos es relevante, lo vamos también a ver a continuación. Verifato entra en vigor ya, entra en vigor en 2026 de manera escalonada, entra en vigor el 1 de enero, el 1 de julio de 2026. Mientras que factura electrónica, de momento, no se sabe. ¿De acuerdo? El Ministerio de Economía quiere publicarlo, quiere que entre en vigor a lo largo de 2027 para grandes empresas, pero como ya os he indicado, hay algunos pasos normativos que se tienen que dar. Así que lo importante aquí es tener en cuenta que estamos hablando de cosas distintas y que factura electrónica vendrá en un futuro próximo, pero no es lo que entra en vigor en 2026. Son cosas, por lo tanto, distintas. Vemos en la siguiente diapositiva de qué estamos hablando cuando hablamos de la normativa Verifato, ¿no? Pues el primer requisito, el primer concepto es que el reglamento regula requisitos de seguridad informática, es decir, regula requisitos de inalterabilidad, trazabilidad e integridad de los registros de facturación de las facturas que emite un software de facturación, que a partir de ahora, una vez emitida por parte de un usuario, no se puede modificar. Se tendrán que utilizar los procedimientos de rectificación previstos en el reglamento de facturación, pero no podrán modificarse de otra manera, ¿no? Estos requisitos de seguridad afectan a programas de facturación usados por pymes. Por tanto, no impone usar un software de facturación, ¿de acuerdo? Si no estás utilizando un software de facturación, no te impone usarlo, ¿de acuerdo? Es verdad que con factura electrónica sí que será obligatorio, por tanto, aquí ya adelanto que tarde o temprano llegará el software obligatorio, probablemente temprano, por tanto, esta es una oportunidad muy buena para anticiparse a lo que está por venir, ¿de acuerdo? Y como digo, afecta a los usados por pymes, pequeñas, su ámbito subjetivo son pequeñas y medianas empresas, por tanto, excluidas grandes empresas, ¿no? Regula estos requisitos a través de dos modalidades. Sale a continuación a través de dos modalidades. Una modalidad que es la conocida por todo el mundo como modalidad Verifactus. Modalidad Verifactus implica cumplir menos requisitos de seguridad informática al software de facturación que utilicemos. ¿Por qué? Porque los registros de facturación, las facturas, se remiten de manera inmediata a la agencia tributaria. Entonces, al estar en la sede electrónica de la agencia, el software tiene que cumplir menos requisitos de seguridad. Y dado que la agencia tributaria dispone a partir de ese momento de las facturas emitidas de un contribuyente, pues lógicamente la agencia tributaria va a prestar servicios de asistencia a ese contribuyente, ¿no? Por lo pronto, ya a día de hoy entran ustedes en la sede de la agencia y ya pueden hacer una consulta de las facturas que se han emitido usando un software modalidad Verifactu, descarga de las mismas y también mis facturas emitidas son recibidas para otra empresa. También se pueden consultar las facturas recibidas que han sido emitidas con un software de la modalidad Verifactu, ¿no? Por supuesto, también tenemos una aplicación gratuita en la Agencia Tributaria de Facturación que está pensada sobre todo para quien quiere digitalizarse, es decir, quien no lo está usando y quiere dar sus primeros pasos, tiene unas limitaciones, no emite tickets, no se integra con otros softwares que tenga una empresa, pero bueno, es un buen primer paso para digitalizarse, ¿no? La segunda modalidad es la modalidad no Verifactu. La modalidad no Verifactu, me parece importante recalcarlo, no es una manera de no cumplir el reglamento. De hecho, diría que esta modalidad cumple el reglamento más que la modalidad Verifactu. ¿Por qué? Porque le resultan de aplicación muchos más requisitos de seguridad informática, por la sencilla razón de que los registros de facturación no se están remitiendo a la agencia tributaria, sino que los conserva el contribuyente, los conserva el software y, por tanto, hay más responsabilidad legal, porque esos registros no pueden ser alterados, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, indicarles que este software que no remite modalidad Verifactu debe poder contestar de manera automática directamente a la agencia tributaria a requerimientos y, por tanto, realmente esas facturas sí que están a disposición de la agencia tributaria. Lo único que cambia es quién las conserva. O las conserva el software o las conserva la agencia tributaria. Lógicamente, dado que la agencia tributaria no dispone de los registros, pues no va a poder haber ventajas de asistencia
para estos contribuyentes que en este sentido seguirán igual. Indicarles que en un futuro próximo, cuando entre en vigor la normativa, además, la modalidad Verifactu, la intención de la agencia tributaria es prestar una serie de asistencia en la confección del 303 y del IVA de BEMAR, ¿no? Y el último de los cambios que introduce la normativa es el código QR en todas las facturas. A partir de 2026, enero y julio de 2026, todas las facturas emitidas usando un software de facturación deben incorporar un código QR, tanto las completas como las simplificadas, y tanto las expedidas utilizando un software en modalidad Verifactu como modalidad no Verifactu. Lo único que cambiará en estos casos es que el destinatario de la factura, el consumidor, cuando chequee, compruebe, escanee el código QR con su móvil, obtendrá un mensaje distinto que veremos pues, a continuación, ¿no? Importante, entrada en vigor. No insisto, insistiré muchas veces. La entrada en vigor es 2026 para los contribuyentes del impuesto sobre sociedades, mercantiles principalmente. Estamos hablando del 1 de enero de 2026. Nos queda mes y medio, menos de mes y medio para la entrada en vigor. Para contribuyentes del IRPF, autónomos, personas físicas, la entrada en vigor se produce el 1 de julio de 2026. La idea es hacerlo escalonado para que la agencia tributaria pueda prestar mejores servicios de asistencia. Se presume que las sociedades tienen una mejor dotación técnica y por tanto empezamos con ellas y luego con esa experiencia podemos prestar un mejor servicio a los autónomos. En la siguiente diapositiva vemos un poquito más estos requisitos de seguridad. Más importante es el hash encadenado. Cada registro de facturación ahora se incorporará su información a una huella hash calculado con un algoritmo de seguridad que incorporará también información del registro anterior. Por tanto, yo os pido una factura, esa factura se calcula una huella hash que incorpora datos de esta factura y de la anterior. Y la siguiente, pues incorporará datos de la anterior y de esa, ¿no? De forma que encadenamos los registros y así podemos saber si la cadena de huellas se ha visto alterada o modificada de alguna manera, ¿no? De cara a una posible comprobación posterior, ¿no? Este elemento de seguridad lo cumplen las dos modalidades, modalidad Verifactu y modalidad no Verifactu. Como les indico, la modalidad no Verifactu cumple más requisitos de seguridad. Siguiente es la firma electrónica. Todos los registros de facturación emitidos por un software modalidad no Verifactu deben ser firmados por parte del emisor. Al mismo tiempo, el software debe incorporar un registro de eventos. Un registro de eventos es un registro en el que consta todas las peculiaridades o particularidades de uso que ese usuario del software pues, haya podido darse, ¿no? Mientras estaba utilizando el software. Es un registro muy exigente técnicamente, que no es complejo de cumplir y muchas empresas, ya les digo, muchas empresas no ofrecen la modalidad no Verifactu e incluso, pues, o incluso pueden llegar a cobrar más por la modalidad no Verifactu. Indicarles que realmente la diferencia entre una y otra es en dónde están depositados los registros de facturación, ¿vale? Pero los registros de facturación de la modalidad no Verifactu están a disposición de la agencia tributaria y podemos requerirlos, ¿no? Por tanto, es un simple cambio en cuanto a dónde están depositados, ¿no? La modalidad Verifactu, como el indicado, al enviar de manera inmediata estos registros, pues estos dos elementos de seguridad adicionales desaparecen porque tenemos en la sede de la agencia los registros de facturación. Podemos ver en la siguiente diapositiva las diferencias entre la comparativa entre ambos sistemas y yo aquí transmitirles que el escaneo del código QR, que aún tenemos otra diapositiva al respecto, es probablemente el cambio cultural más importante porque nuestros clientes, los consumidores, todos, ¿no? Como consumidores que somos, vamos a poder comprobar que ese empresario que nos ha repercutido, que nos ha exigido IVA, de verdad lo está ingresando a la agencia tributaria, ¿no? Porque vamos a poder escanear el código QR y obtener un mensaje muy próximo en el tiempo a la factura de si ha sido declarado o no esa factura a la agencia tributaria, ¿no? Y por tanto, aquel empresario que permita verificar sus facturas, pues va a ganar sin duda prestigio fiscal, ¿no? De un buen cumplidor de la norma, ¿no? No así el caso de las facturas emitidas por softwares que no son Verifactu, ¿no? Por su parte también, menor seguridad en los registros en el caso de modalidad Verifactu frente al mayor rigor de esa seguridad en la modalidad no Verifactu, mayores servicios de asistencia en el caso de la modalidad Verifactu y insistir en el caso de modalidad no Verifactu no se puede acceder a estos servicios de asistencia. Y luego, importante destacar pues, la relación de una empresa con sus gestores, ¿no? En casi todas las empresas pymes si funcionáis con gestores que os cumplen vuestras partes fiscales, que pues aquí la relación con ese intermediario, con ese gestor,
pues se vuelve mucho más fluida, porque ese gestor, a través de la sede electrónica de la agencia, va a poder acceder a todas las facturas emitidas y, por tanto, no va a tener que ir detrás del cliente al mismo tiempo la pyme tiene que estar cumpliendo con el asesor mandándole todo, porque eso ya va a estar a su disposición de manera inmediata. Mientras que en el caso de la modalidad no facto, pues esa relación va a seguir como siempre, ¿no? Con las fricciones habituales. Indicarles, para finalizar, para conocer bien la normativa, que la siguiente diapositiva se ve los mensajes de respuesta. Y a partir de ya, muchos softwares ya emiten con modalidad Verifactu, el código QR es escaneable con el móvil, el mensaje verde significa que la factura está en la sede electrónica de la agencia, ha sido encontrada, no se saca la factura, sino un resumen de la misma. El mensaje gris es un mensaje que implica que la factura se ha emitido usando un software no Verifactu y, por tanto, no es verificable. Y es importante que tengamos en cuenta que en estos softwares el escaneo del código QR por parte del consumidor final supondrá que la agencia tenga noticia de ese software y de esa factura. ¿De acuerdo? Por tanto, ya les digo, no quiere decir la modalidad no Verifactu no cumplir, ni mucho menos, al revés, se cumple más, ni que la agencia no sepa que ese software existe, la agencia tributaria va a saber que ese software no Verifactu no existe, ¿de acuerdo? Simplemente cambia quién deposita o quién conserva los registros. Y por último, pues acaso, también indicarles que pueden aparecer mensajes amarillos que quieren decir que la factura pues igual se ha calculado mal técnicamente el código QR o hay algún intento de pues, estafa o el código QR no coincide exactamente con lo que debería ser, pues por si acaso, para que ese mensaje conste también, ¿no? Nada, con esto más o menos he transmitido yo creo que así las esenciales. Carlos, después de... Muchas gracias, Joaquín. Yo creo que en estos 15 minutos todo lo que hemos podido ver, yo creo que queda bastante claro cómo impacta la normativa, qué diferencias hay, cómo podemos adaptarlo. O sea que yo, de momento, muchas gracias. Te dejo que estés aquí porque ahora tendremos la siguiente parte, que es una pequeña mesa redonda en la que yo voy a lanzar algunas preguntas, tanto a ti como tenemos la suerte de contar con Diego Goya, que es el CEO de Billing, y con Marcos de la Cueva, que es el CEO de Billing, en el que vamos a intentar ver, oye, casos más concretos de la normativa y cómo Billing y Vodafone nos puede ayudar a cubrir estos escenarios. Entonces, bienvenidos Marcos y Diego a esta segunda parte. Yo te voy a Hola, hacer la primera Carlos. pregunta a ti, Sí, Joaquín, ¿vale? Em, Creo que las he explicado al principio, pero como la gente va incorporándose un pelín más tarde, mi idea es, oye, ¿qué diferencia hay entre Verifactur y factura electrónica? En una Sí, frase, ¿vale? Porque lo has comentado al principio, pero si podemos sí. resumirlo en una frase. Pues una frase muy sencillo, Verifactu regula requisitos de seguridad de los software, ¿vale? Verifactu afecta a los softwares y, por tanto, son las empresas de software las que de verdad se han preocupado de cumplir con esto. Para el cliente va a ser muy sencillo seguir funcionando. Factura electrónica afecta pues, al resultado, digamos, ¿no? La factura que se emite pues, a partir de su entrada en vigor, que no va a ser ahora, ¿de acuerdo? Será probablemente 2027, incluso más tarde. La factura deberá cumplir unos requisitos técnicos, pero afecta, por tanto, a momentos distintos. Uno al software Verifactu, entra en vigor ya, y otra a la factura, que entrará en vigor en el futuro. Perfecto, yo creo que en una frase creo que queda bastante más claro. Marcos, como CEO de Billing, desde vuestro punto de vista, ¿qué habéis hecho para garantizar a la pyme, al cliente, que cumple con la normativa al tener vuestra solución? Una pregunta, pues nosotros como fabricante de software, como decía Joaquín, obviamente siempre estamos adaptados a todo lo que tenga que ver con regulación de factura electrónica en su máxima amplitud, ¿no? Pues igual que nos adaptamos a la facturación electrónica en el País Vasco llamada TicketBuy, ahora estamos ya 100% adaptados al famoso Verifactu y lo estaremos cuando sea la factura electrónica B2B que comenta Joaquín, que será en 2027, ¿no? Eh, para mí hay un tema importante y es, somos nosotros los que nos encargamos de que nuestro software cumpla con todos los requisitos del reglamento Verifactu, ¿no? Es decir, todos esos conceptos que hablaba Joaquín de trazabilidad, inalterabilidad, ¿no? Todos esos requisitos y requerimientos los cumplimos nosotros por detrás, pero sin afectar a la usabilidad y a la experiencia del usuario, que eso es muy importante. Para el usuario eso va a ser neutro. Van a utilizar un software que les va a permitir gestionar mejor su negocio, gestionar administrativamente sus facturas, pero sin tener que realmente ser conscientes de qué es Verifacto y cómo lo cumple, porque somos nosotros los que en Ujú. Verifacto somos los obligados a que nuestro software cumpla con eso. Y por último, para mí es importante decir que pertenecemos al grupo Team System, que a día de hoy es el tercer facturador electrónico del mundo y el primero de Europa en número de facturas emitidas, por lo cual estamos en buenas manos, te diría, O sea Carlos. que realmente sois las mejores manos para estar y un facilitador para que la pyme lo tenga más sencillo. Eso ¿Vale? es. Sois el medio.
Pues ya que te tengo y que has hecho esa intro, Sí. aparte de los cambios normativos que con Billing lo cumpliríamos, ¿qué más beneficios puede tener una empresa contratando vuestros servicios? O sea, porque entiendo que la normativa la cumple, pero ofreceréis algo más. Esa es una pregunta que para mí es clave en el contexto Verifactu, porque Verifactu obviamente es una normativa que viene para obligar una serie de cuestiones a los contribuyentes, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad para digitalizarse, para mejorar la eficiencia en toda la parte administrativa. Entonces, ¿qué es lo que ofrece Billing? Billing al final, Facturas Billing es una plataforma 100% en la nube y utilizable desde cualquier dispositivo que le permite a cualquier pyme gestionar todas sus facturas de una forma fácil, sencilla y cumpliendo la normativa. ¿Eso qué es lo que genera? Al final, que esos negocios tengan su negocio bajo control, ahorren un montón de tiempo y errores en la gestión administrativa de las facturas y además todo eso siempre conectado con su gestor. Con lo cual, como conclusión a tu pregunta, Verifacto sí es una normativa que viene, pero también es una oportunidad para digitalizarse y mejorar la eficiencia. Claro, es a donde iba, ¿no? Que al final la normativa nos ayuda a transformar la empresa digitalmente, ¿no? A mejorar toda esa gestión digital y transformar ese ahorro de tiempo y ese beneficio. Gracias, Marcos. ¿Verdad? Joaquín, una pregunta más que tengo para ti. Vamos a suponer, ¿no?, que una empresa pues, que ya está utilizando una solución de facturación. ¿Qué tiene que hacer para saber si cumple con lo que dice la normativa? Es importante, realmente la única comprobación que tendrá que hacer esta empresa es cerciorarse de que su software le facilita una declaración responsable, ¿vale? Un documento donde en ese documento pues consta cómo esa empresa está cumpliendo con el reglamento, ¿vale? Pero más allá de eso, el usuario pues no tiene que hacer nada, ¿de acuerdo? Insistir además es que no hay ni burocracia, o sea, no hay una declaración censal ni nada por el estilo. 1 de enero, cuando active el software o en julio, le preguntará modalidad Verifactu o no y ya está, va a funcionar. Claro, vale, perfecto. Gracias, Joaquín. Voy ahora por Diego, que también lo tengo por aquí, ya deseando que le lance alguna. Em, Muchas empresas, independientemente de la forma de factura que utilizan, se apoyan en una figura que ya ha dicho Joaquín, ¿no?, que es el asesor fiscal o el contable. ¿Cómo ajustamos el software de billing a este rol del asesor contable o fiscal? ¿Hay alguna Bueno, forma primero, que esto sea mm, sencillo? sí, sin duda. Bueno, el primero, buenos días a todos. Efectivamente, la figura del asesor es clave en los procesos de facturación, ¿no? Para que te hagas una idea, 95% de nuestros clientes cuentan con una asesoría para todo lo que es la parte de presentación de impuestos, cumplimiento. Y nosotros, pues evidentemente hemos hecho foco en ello y básicamente, a modo resumen, lo que tenemos es una integración y una conexión muy fuerte entre nuestro software de facturación y el software de contabilidad del asesor, ¿no? Permitiendo una vez más, pues que se produzca ese ahorro de tiempo y ese orden y control que tanto fomentamos, no solo en la parte del cliente, sino también en la del asesor. El propio asesor dentro de Billing tiene un área donde puede acceder, puede ir negocio por negocio que tiene como cliente, acceder a él y extraerse la información de manera automática, de tal manera que se importa toda la información a su software de contabilidad y se generan los asientos contables. Por lo tanto, básicamente, en definitiva, es un ahorro de tiempo gigante porque ni el cliente se tiene que preocupar de enviarle la información y el gestor, en el momento que quiera, que no tendrá ni que perseguirle, podrá acceder a toda esa información. O sea, que es como si tuviéramos un superusuario, ¿no?, que el asesor contable tuviera acceso a todas las empresas y al mismo tiempo que Efectivamente. digitalizamos la pyme con Hacienda y internamente, también se digitaliza el asesor, porque directamente con un clic, ¿no?, podríamos tener la info. Correcto, así es. Vale, pues yo creo que todo esto que me estáis contando está bien, pero yo no sé si Diego, Marco, yo creo que Diego, podemos ver, no sé, una pequeña demo, ¿no? Que a las personas que tenemos conectadas nos puedan ayudar a ver cómo es Billy, ¿no? Todo esto que estamos contando, pues tocarlo un poquito. Fantástico, sí. Si queréis os hago una demo rápida, 5 o 6 Sí, minutos, para que conozcáis un poco todo el producto y le pongáis cara y perfecto. ojos. Voy a compartir la pantalla. Vale. Siguen estando Vale. abierta la parte de preguntas y respuestas, ¿eh? Que tenemos ahí unas poquitas. Yo, mientras lo haces, que la gente pueda ir Ujú, sin escribiendo. duda. Vale, un pequeño resumen de un minuto. Como ya hemos adelantado, Billing es un programa de facturación para pymes y autónomos. Básicamente cubrimos la parte de emisión de facturas y aquí no solo facturas como tal, sino facturas Verifactu, facturas Ticket Buy, tickets de caja, recurrentes, etcétera, etcétera, facturas FACE.
Y luego, como la otra parte principal, es todo lo que es la parte de recopilación de gastos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Todo lo que es la subida de documentos y la extracción de la información a través de inteligencia artificial. Y todo eso, como hemos dicho, conectado con el gestor. También tenemos, que ahora os voy a enseñar muy rápidamente, una serie de funcionalidades que son perimetrales al proceso de facturación, pero que están muy ligadas. Y luego aclarar que el acceso a la plataforma puede ser desde cualquier dispositivo o navegador, tanto desde ordenador como de teléfonos móviles, así como tenemos la plataforma completamente adaptada y con aplicaciones nativas para iOS y Android para poder operar sobre ella. Y luego destacar que, aparte de que la herramienta es extremadamente sencilla de usar y hacemos mucho foco en esa parte como uno de nuestros grandes beneficios, al igual que el ahorro de tiempo y el orden y control, es que damos un soporte tanto por chat, por mail y por teléfono para apoyar todo lo que es en la parte del onboarding y el uso de la herramienta, ¿vale? Entonces, básicamente, os explico un poco las funcionalidades que tiene y luego ya lo que vamos a hacer es crear una factura Verifactu para que veáis lo extremadamente sencillo que es. Aquí podemos ver pues, un panel de control para llevar el control de nuestro negocio y en la parte de arriba el menú con las funcionalidades principales, ¿no? La parte de facturación, donde como he dicho tenemos todas esas posibilidades de facturación. Todas las funcionalidades tienen sus propios listados con sus buscadores, sus filtros, su diferente información y, por ejemplo, en este caso, los estados tanto a nivel interno como de las facturas que han sido emitidas, cobradas parcialmente y el estado de cada presentación en la agencia tributaria. En la parte de presupuestos es donde podemos gestionar todo lo que es la parte de tanto presupuestos, facturas pro forma y albaranes. Y podemos convertirlos en una factura desde un presupuesto o juntar varios albaranes y crear automáticamente una factura. Luego la parte de gastos, donde se permite tanto subir una factura como de manera masiva subir varias, hacerle una foto desde el móvil y eso pasa por el escaneo de inteligencia artificial y extrae automáticamente la información. Luego tenemos lo que sería un pequeño gestor de contactos, un CRM, donde tenemos nuestros clientes y proveedores y donde podemos llevar un control sobre ellos, ¿no? Pues para saber a nivel de estadísticas si tenemos cuántas facturas les hemos emitido, cuáles tenemos cobradas y cuáles no, y los documentos que tenemos en relación con ellos. Y lo mismo en la parte de productos, ¿no? Si necesitamos una gestión de un pequeño almacén o un stock o simplemente los servicios que vamos facturando de manera recurrente a nuestros clientes, tenemos esta sección donde podemos llevar un control de ellos, incluso si tenemos estocaje, ir haciendo descuento de unidades con alertas y todo cada vez que se emiten facturas. Y por último, todo lo que es la parte de pagos, ¿no? Tanto las facturas emitidas como recibidas se marcan como pagadas de manera total o parcial y se van registrando esos movimientos dentro del propio software. Tenemos más funcionalidades, pues como tracking de envío de facturas, personalización de facturas, conexiones con Shopify y integraciones con otros softwares, pero vamos, no quería entrar en tan en profundidad, ¿vale? Y nada, por último lo que voy a hacer es crear una factura Verifactu para que veáis lo extremadamente sencillo que es. Le doy al botón de crear. El formulario de crear factura es prácticamente igual que el tradicional que hemos tenido con algún pequeño matiz que contaré. Seleccionamos un cliente, lo creamos de nuevo. Número de factura y fecha de factura, como veis, están bloqueados, ya que es el propio software el que se encarga de seguir la normativa. Los hace las numeraciones correlativas y la fecha de factura es el momento de la emisión. Estos dos campos que vemos aquí son propios de Verifactu, en el que se pone una descripción de la operación y la clave de régimen de IVA, que básicamente se rellena una primera vez, se guardan para el resto de operaciones y en el 95% de los casos no se tocan. Por lo tanto, no tendríamos que hacerlo en el resto de las facturas. Y nada, y ya lo que haríamos es seleccionamos un producto de los que tengamos en la lista o creamos uno, podemos cambiar el número de unidades, el precio, impuestos, descuentos, añadirle una descripción, podemos añadir otro concepto, ¿vale? En este caso vamos a hacer uno para hacerlo más rápido. Tenemos opciones avanzadas donde se pueden añadir conceptos como gasto suplido, recargo equivalencia, las retenciones de los autónomos. Básicamente cubrimos el 99% de las casuísticas. Añadimos un método de pago, le damos a previsualizar y ahora lo que se me va a imaginar es un borrador de la propia factura para confirmar que está todo correcto. El número de factura está pendiente de asignar, al igual que la fecha de factura, y el QR, como ha dicho Joaquín, todavía no lo hemos insertado, ¿vale? Podemos validar que todo está correcto. Clicamos en emitir la factura y ahora nos lanza un mensaje diciendo, ¿estás seguro? Esto se enviará de manera automática a la sede electrónica. Le damos enviar y ahora se está haciendo esa generación de la factura, enviando la información y recibiendo la respuesta. La respuesta aparecerá como pendiente, ya que tarda unos minutos en validarse, pero si está todo correcto, aparecerá como presentada como el resto que hay en el listado. Voy a ir preguntando hasta donde nos dé el tiempo. Yo creo que hay más de 20 preguntas, así que vamos a ir empezando por la primera, ¿vale? La primera nos hace Manuela y dice, somos una empresa que realiza unas 120 facturas anuales de forma mensual. Las hacemos con Excel y luego en PDF y firmada electrónicamente se envía a los clientes. Dice que no tiene un programa de facturación y que la contabilidad tiene externa.
La pregunta es si están obligados a insertar electrónicamente el QR generándolo desde la aplicación gratis de Hacienda. Joaquín, esta creo que es para ti. Sí, bueno, a ver, ya la primera va ya al grano, ¿no? Excel está dando muchos problemas, ¿vale? Porque la definición de software de facturación, pues está en la norma redactada de una manera tal que el Excel utilizado como algo un poquito más que una plantilla, probablemente es un software de facturación. Entonces Excel no va a cumplir, lógicamente, pues un programa que no está pensado para facturar, no va a cumplir con los requisitos y por tanto no debería usarse Excel. Si se usa así, es verdad que Excel como plantilla, simple y llanamente como plantilla, sí que se puede utilizar, pero a mí me parece raro que se use Excel como plantilla y no se utilicen otras funcionalidades, ¿no? Yo sería cuidadoso y pues 120 facturas, pues yo creo que es un volumen ya suficientemente grande como para plantearse pues la digitalización. Y luego, además, ya acabo, igual ahora no es obligatorio, pero es que cuando llegue factura electrónica Eso iba a decir. sí que lo será. Con lo cual es Claro. que es o sea, a esta persona quedan los días contados un año, o año y medio, como mucho. En todo Yo iba a caso. complementar con esas dos cosas. Una es la que acabas de decir, de que tarde o temprano va a venir, y la otra que no la dirá Joaquín tan claramente, pero yo creo que toda esta inversión que ha hecho Hacienda en todo este cambio normativo también busca mejorar el servicio que da Hacienda a esos contribuyentes pues, tratando de generar automáticamente muchas más de los modelos de impuestos, etcétera. Y además, que pasa lo mismo con el concepto del no verifactu, pues hombre, Hacienda a los que son Verifactu ya va a dejar de mirarlos con tanta lupa porque ya se genera la información de forma automática. Entonces, se reduce el abanico de potenciales empresas sobre las que hacer inspecciones y obviamente las que no se hayan adaptado a Verifactu, pues estarán más. No digo que no es nada negativo, pero como No, sobre pero todas las empresas adaptadas a entiendo, Verifactu, Marcos. la información ya está en real time, pues sobre las que no tenga información será sobre las que por narices tenga que hacer inspecciones para obtener la información que no tiene. Yo creo que esto es lo típico, ¿no? Vas a una casa con alarma, 5 cerraduras y tal, y dices, bueno, aquí no miro. Esta aquí no tiene nada, voy a mirar aquí, ¿no? Entiendo más o Eso menos es. que ese es el ejemplo, gracias. Tenemos otra pregunta de Mari Carmen, dice, ¿los vencimientos es posible modificarlos una vez emitida la factura? A veces se acuerdan a posteriori de modificarlo. Yo creo que esta es para vosotros, Marcos y Diego. Bueno, pero yo creo que es que eso no afecta a la norma, ¿verdad, Joaquín? Claro, si se refiere a vencimientos de pago, pues no, de pagos, ¿no? Pues eso no afecta para nada. Si se refiere a eso, si se refiere a lógicamente, a fecha de expedición o algo así, entonces ya sí, pero si es Claro, vencimientos de pago, no afecta nada. no Si es afecta. vencimientos de pago, no, y lo podrás cambiar en la herramienta, por Eso supuesto. es. La fecha de vencimiento, o sea, la fecha de factura, cuando te paguen, pues eso es un acuerdo que hace cada uno Exacto. con la empresa. Correcto. Ujú. Puedes Vale, además también incluso meter recordatorios para el vencimiento, para que vayas a tu cliente automáticamente, se le envíen recordatorios en caso de que no haya pagado la factura. Y eso sí que es completamente personalizable y, como hemos dicho, fuera de la norma. vale, ahora me has tocado ya todas las preguntas, así que ya el orden no sé ni por dónde voy. Bueno, ve lanzando. Vale, hay una que se plantea un aplazamiento del uso de Verifactu que tengo entendido entre el 1 de enero. Esta es para ti, Joaquín. ¿Hay No, alguna, estando a 18 de noviembre, no. esto típico que puedes Además es decir, que, no. Más que, o sea, no está previsto, o sea, ya se escalonó, es decir, lo de 1 de julio autónomos es una cosa que sí que se introdujo luego, pero no está previsto. Además es que no hay posibilidad porque requeriría un cambio normativo y en un mes y medio un cambio normativo no lo tramita. O sea, 1 de enero contribuyentes del IES, 1 de julio autónomos. Eso es un hecho ya para 2026. Una Ya no hay vergüenza. vuelta atrás, Carlos. Ya no hay vuelta vale, atrás. vale. Perfecto. A ver, como siempre somos de apurar hasta el final, pues yo entiendo que por si No, acaso. no, no. Sí, Vale, sí. hay otra pregunta, Esther, que ya lo hemos respondido, que es sobre las facturas que se realizan en Excel, que si hay que hacer algo. Lo hemos visto en la pregunta anterior. Aquí, Mari Carmen me pregunta si un cambio en vencimientos requerirá una rectificativa de esa factura. No, los vencimientos no tienen nada que ver con la fecha de la facturación, como hemos visto Eso antes. es. Aquí también nos pregunta Moreno, nos dice, ¿una cooperativa cuándo tendría que cumplir esta normativa de Verifactur? ¿El 1 de enero? Sí, una cooperativa con matices, porque tiene su propia normativa, aparte fiscal, pero es contribuyente del IES y por tanto sí, estaríamos hablando de 1 de enero. Vale. Rosa nos pregunta, en el caso de tener que modificar una factura, ¿está la opción de poder hacer una factura rectificativa? Pero dice, por ejemplo, si hay un error en los datos, en el CIF, dirección, nombre, ¿cómo se tendría que resolver? ¿Con otra Pues mira, factura esa rectificativa? la voy a contestar yo y además así me alegra que me la hayas hecho porque ya me ha vuelto el sistema y lo voy a hacer, ¿sabes? Para que veamos que ha sido un fallo momentáneo. Vale, veis la factura que antes os estaba enseñando, ¿vale? Ya tenemos el QR que si lo escaneáis
es válido y os lleva a la agencia tributaria para verificar que esa factura es real y el número de factura y la fecha ya están introducidos. Y lo que estabais preguntando, ¿no? Aquí tenemos los canales correspondientes porque, como sabemos, las facturas son inmodificables, ¿vale? Lo que podemos hacer es los flujos correspondientes que se establecen en la regulación de Verifactu para poder rectificar, subsanar o anular, ¿vale? Subsanar es cuando se ha producido un error, aunque en la plataforma metemos muchas lógicas para que no se produzcan errores, pero a la hora de rectificar sí que es permitido crear un nuevo registro que hace alusión a una factura, ¿vale? Entonces, si por ejemplo queremos hacer una rectificación de una devolución total, ¿vale? Hay que señalar el número de serie y el motivo de la rectificación, modificación, concurso, lo que corresponda, y automáticamente se vuelve a repetir el mismo proceso generando un nuevo apunte que hace alusión a la rectificativa que hemos procesado, ¿vale? Pues como la vamos a ver ahora aquí, ¿vale? Que es esta de aquí, que hace alusión a la factura anterior, que viene aquí marcada, y este caso es una rectificada, ¿vale? Para que pueda rectificarla tiene que estar presentada, pero como he dicho, tarda un par de minutos en que aparezca como presentada. Y luego lo mismo, si quisiéramos anularla, el proceso sería lo mismo. Tendríamos que seguir el proceso indicado, anulamos la factura y otra vez se vuelve a hacer el proceso. Pues oye, me parece súper sencillo, ¿eh? Yo creo que desde la Ujú. propia factura me parece que es bastante visual y bastante sencillo. Gracias, Diego. Vamos a por la Ya. siguiente que nos dice Gloria. ¿Se puede usar a la vez Verifacture y no Verifacture? Joaquín. Sí, el mismo software no, ¿vale? O sea, el mismo software de facturación no se puede. Tendrá que ser una cosa o la otra. Si tienes dos softwares distintos, por ejemplo, una parte de tu empresa se dedica a una actividad y otra a otra, y por el motivo que seas instalado dos, cada opción, o sea, la opción se ejercita por cada software de facturación, pero en el mismo software. Vale, ok, claro. Vale, esta de Victoria nos dice que si se equivoca se puede rectificar, ya lo hemos visto también. Daniel nos pregunta, ¿cómo saber si elegir Verifacture o sí? O el sí. Vale, sí, sí. Sí. ¿Queréis contestar vosotros? No, no, dale, dale, Joaquín, que eso es. Vale, bueno, el SII es un sistema de un suministro inmediato de información que está pensado para grandes empresas, pero se puede optar voluntariamente por estar incluido y es una opción, además, para ciertas situaciones. Por ejemplo, estás cerca de un entorno de entidades que están en un grupo de IVA, pero no estás en el grupo, pero estás cerca, entonces pues puede tener hasta sentido, ¿de acuerdo? Debo decir que el SII plantea más requisitos porque tienes que no solamente llevar el libro de registro de facturas emitidas, sino también tienes que llevar el libro de registro de facturas recibidas, tienes que llevar el libro de registro de bienes de inversión, el libro de registro de operaciones intracomunitarias. Pero es verdad que, bueno, te quitas informativas, dejas de presentar el 349, el 347, en fin. Es una cosa a valorar. Va a dar más trabajo, pero te quitas de cumplir el reglamento. A la agencia tributaria le es indiferente que el contribuyente elija la que le parezca. Yo creo que aquí lo mejor es ver la situación de cada uno y hablar con un gestor y llegar a la conclusión que sea más beneficiosa. A nuestros Pero efectos, creo, porque, perdona, yo pero creo creo que es más complejo, ¿eh? O sea, cumplir con el sí Eso es. es algo mucho más complejo porque incluye todas las facturas recibidas, las tienes que remitir en los siguientes 3 días. O sea, quiero decir que tiene Yo bastante creo más miga. que los dos cumplen la norma, luego la situación de cada una empresa se adapta a uno o a otro mejor. Lógicamente, el sí es más complejo que el Verifactus. Eso Pero oye, es. sí, si alguna sí. empresa quiere realizarlo por su situación particular, adelante. Vale, aquí Victoria nos hace una pregunta que es, cuando se emiten las facturas internacionales, ¿hay que aplicar Verifactu? Sí, por supuesto, y está previsto en los registros declarar el régimen de IVA que le aplique, ¿no? Sea exportación o sea una entrega intracomunitaria de bienes, pues estará previsto en el software. Debe estar previsto. Que sí. Vale, Confirmo que está previsto y que puedes Sí, establecer sí. el régimen correspondiente, se bloquea el IVA y tienes que incorporar el motivo de la exención también. O sea que está implementado en el software, correcto. vale. Vamos a por la siguiente, que esta yo creo que también será la situación de muchos que tenemos conectados y muchas. Tenemos una empresa que tiene por actividad un lavadero de coches, el cual no hace una facturación a clientes, solo uno cliente o varios. ¿Me afecta Verifacture o cómo tendría que hacer los tickets diarios de la recaudación? Bueno, que supongo que sea clientes varios. O sea, entiendo que lo que dices es que no hace facturas completas, sino que cada venta es una factura simplificada o tickets, digamos, Ujú. y que no saca tickets, sino que al final del día pues hace un cierre de caja y hace un asiento, pues bueno, indicar que eso es un asiento contable, ¿vale? Es resumir toda la facturación diaria
para llevarlo a contabilidad, pues eso es un asiento contable, pero en facturación eso no está bien hecho. Cada operación da lugar a una factura distinta, que será o bien completa si tengo destinatario, o bien un ticket, conocidos históricamente como tickets, que se llaman facturas simplificadas en la norma. Por lo tanto, cada operación da lugar a una factura y cada factura debe incorporar QR. Así que estos procesos ya desaparecen. Ya deberían haber desaparecido, ¿vale? Porque ya el reglamento es así, pero ahora sin duda, con el software de facturación ya desaparecen por completo. Entonces, estos procesos ya, contablemente, puedes hacer un asiento resumen, sí, pero el software de facturación funciona operación por operación. O sea, tiene que adaptarse y cada ticket emitido, como si dijéramos, tiene que tener su QR porque estará registrado contra vosotros. Perfecto. Efectivamente. Vale, Mari Carmen, era también la pregunta anterior, si era el cambio de cuenta bancaria, se puede hacer la factura, si hemos visto con la demo de Diego que se podía hacer. Si una empresa está en el sistema de información inmediata, ¿sigue teniendo la obligación de tener Verifactu? No, porque, o sea, suministro inmediato de información, ¿de dónde se refiere? No, no le resulta de aplicación, está sometido a otra norma. Vale. ¿Cómo enlaza a programas operativos tipo SAP a esta plataforma? Esta para vosotros, Diego y Marcos. Lo has No he comentado por querido. encima, Mm. pero no hemos entrado al detalle, pero bueno. Justo, Vale. esa es la respuesta. O sea, no quería entrar tan en detalle, pero contamos con una API, lo que se llama o sea, lo que es un conector, ¿vale? Y lo que permite es que te puedes conectar con diferentes softwares, ya sean e-commerce, tipo WooCommerce, Shopify, por ejemplo, tenemos una integración más directa, o si tienes un software hecho in-house en la casa, pues lo puedes conectar, o un propio SAP, ¿vale? Básicamente, al final, ese conector te permite extraer información y enviar información para, por ejemplo, si quieres crear facturas. Quieres seguir operando en tu software que utilizas tradicionalmente, seguir operando en él, pero que la información vuele a nuestro software y nosotros nos encargamos de generar la factura y presentarla en Verifactu. Vale, yo creo que está clara. Voy a hacer un par de preguntas más porque no para de subir, ¿eh? Es decir, llevamos como 10 o 15 o 20 respondidas y esto no para de subir, llevamos casi como 30 más pendientes. Voy a lanzar una más y es, como ONG, estoy obligado a hacer factura de cuotas de socios y servicios como Verifactu, aunque esté exento de declarar el IVA. Es un caso específico del ámbito de la norma. Las entidades sin fines lucrativos en general tienen que distinguir su parte exenta de la no exenta. La parte exenta no está incluida en el ámbito de la norma, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caso típico, son las cuotas de los socios, donativos, eso no le resulta de aplicación. Además, que tampoco os pides factura por esas operaciones, ¿eh? La parte no exenta, pues lógicamente, si pides facturas por usando software, por supuesto que sí que va a estar incluida en el ámbito de la norma. Vale, Si gracias. tiene un ONG que explota un bar, pues ese bar usando un software tendrá que Tendrá que estar incluido. cumplirlo. O Sí, sea, la propia ONG como tal, ¿no? Pero los servicios derivados, lógicamente, tienen que hacerlo. Y eso este es. también, voy a dos más, ¿eh? Dos más y ya cerramos y dejamos todo pendiente. Para Diego y para Marcos, ¿permite la generación de remesas la aplicación de billing? Puesto. Correcto. Puedes hacer generar remesas tanto de emisión, de cobro y de pago, ¿vale? Puedes seleccionar tantas facturas como quieres y generar la remesa o tantos gastos y lo mismo, te genera la remesa para que se domicilien los cobros o los pagos. Vale, luego aquí voy a ir viendo algunas que son sencillas, ¿vale? Dice que es posible emitir facturas automáticas, por ejemplo, al mismo cliente los días una vez, pero esa factura una vez creada te permite editarla y sí, hemos visto que se puede editar la factura. Y esos son Incluso facturas puedes, recurrentes que puedes, eso es, en determinado momento No la es, puedes no es, editar. no, se pueden hacer recurrentes y no es una edición como tal, sino es una rectificación o subsanación, que es lo que eso es. aplica ahora la norma. Pero vamos, ese es el procedimiento que se utilizará, sí. Vale, pues no para de crecer o sea, me encanta porque hay una gran inquietud sobre este tema. Entonces, nos vamos a quedar con las preguntas que hay pendientes. A través de vuestros asesores comerciales os las responderemos. Y ahora sí, yo sí que quería terminar pues dándoos primero las gracias, ¿vale? Las gracias a Joaquín, a Diego y a Marcos por acompañarnos y por este Un pequeño placer. espacio en el que hemos podido compartir y ayudar sobre todo a las pymes y a la gente que está interesada y preocupada por esta adaptación. Creo que ha quedado bastante claro, no obstante, oye, si hay inquietud, volveremos a repetir, vamos a gestionar las preguntas y sobre todo dejo un QR, sobre todo para los clientes. Oye, por si tienen dudas, quieren que un asesor comercial se dirija a ellos, le haga una demo en particular, consulte cualquier duda. Aquí recogeremos vuestros datos y el asesor comercial se pone en contacto con vosotros para resolver las dudas que podáis tener más concretas. Entonces, lo que yo os diría es, no esperéis al final. Nosotros
nosotros, me hablo como españoles, somos de apurar al final, ¿no? Igual que las normativas que vienen de balizas y tal, dejarlo siempre al último. Yo creo que contar con la ayuda, no hemos hablado de precio en ningún momento, no hemos querido entrar en ese punto. Creo que es bastante económico adaptarse a la norma con nuestro partner billing. Y yo lo que os animaría es empezar desde ya a poner esto en marcha y empezar a probarlo y a digitalizar, no solo cumplir la normativa, sino a Eso es. digitalizar un poquito nuestra empresa y ponérselo fácil a nuestro asesor, nuestro contable, que pueda acceder a todo de una forma automática y clara. No sé si queréis decir algo más. Diego, Pues daros las gracias a vosotros a Vodafone por permitirnos pues mostrar la herramienta y bueno, y como ha hecho Joaquín, actualizar la norma, que la verdad es que no es sencilla y yo creo que da una muy buena visión de cómo funciona y qué es lo que se viene. Así que nada, daros las gracias. Eso es, muchísimas gracias y es una oportunidad. Yo creo que hay que quedarse con eso. No es tan difícil. Nosotros nos encargamos de la parte normativa, rollo y más lío. Y vosotros lo único que tenéis que hacer es adaptaros y aprovechar esta oportunidad para digitalizarse y mejorar las productividades y eficiencias. Sí, gracias. pues Y mucho- añadir ya está, modalidad Verifactu además, para servicios de asistencia de agencia tributaria, que sin duda serán útiles para todos. Gracias. muchas gracias. Muy bien. Estamos en Gracias a contacto y os todos. pasamos las Gracias. dudas. Chao. Gracias, Hasta adiós. Chao, luego. chao.